Nos encontramos con Eduardo Carbo. Eduardo es vicepresidente del Grupo 2 del IPCC y catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos. Sabemos que usted ha participado en la última reunión de la COP 15 y quisiéramos saber cuál es el balance de dicha reunión. Bueno, la reunión que hubo el pasado diciembre en Copenhague fue un esperado hito, un esperado logro en las negociaciones. Al menos eso era lo que estaba auspiciado por el plan de acción de Bali. En realidad esperábamos lograr un acuerdo vinculante para todos los países que constituyese un nuevo gran marco que complementase el protocolo de Kioto. Sin embargo, esto no se logró. ¿Cuáles serían los aspectos positivos y negativos de dicha reunión? Bueno, el aspecto negativo principal es no haber logrado este acuerdo esperado. Sin embargo, tenemos que frente a nosotros el denominado Acuerdo de Copenhague, que ha sido ya adherido por más de 100 países. La última cuenta andábamos alrededor de 106 países que ya han solicitado su formal adhesión a este acuerdo. Hay que recordar de que los países miembros de la Convención son 194, así que todavía nos falta un grupo bastante grande de más de 80 países. Por otro lado, los otros aspectos positivos y negativos en el balance es que en algunos aspectos, como es el tema de la reducción de emisiones por deforestación y degradación, hemos tenido progresos y al mismo tiempo podemos encontrar pues, que la reunión también generó un mal sabor de boca por algunas actitudes de algunos funcionarios y personas responsables de la administración y la logística de la reunión, lo que siempre deteriora la cordialidad que debe primar en las relaciones internacionales. ¿Nos podrías hacer como un breve resumen sobre las negociaciones internacionales en el tema de REDD hasta antes de la COP 15? Bueno, el tema de REDD en realidad es incluido en la hoja de ruta de Bali y a partir de ahí aparece un subgrupo especializado en negociar solamente los temas de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Este subgrupo ha venido trabajando y ha venido desarrollando propuestas, ideas, metodologías y hasta antes de la COP había un fuerte trabajo metodológico por parte de este grupo. Eduardo, ¿nos podrías comentar un poco sobre los avances o decisiones tomadas en la COP en relación al tema de REDD? Sí, en realidad la principal decisión y que está plasmada en un documento es un gran avance metodológico que hoy lo tenemos en la decisión número 4 de la 15ª Conferencia de las Partes. En este documento se ha podido ya subsanar diferencias en puntos de vista sobre aspectos metodológicos que de otra manera traban el avance de las negociaciones. Entonces, ¿usted considera que ha habido un avance en la estandarización de metodologías respecto a REDD? Sí, han habido sí, algunos pasos, algunos avances en cuanto a este tema y es afortunado también poder decir de que en cuanto a temas metodológicos también esta preparación a nivel internacional se ve reflejada en el Perú. ¿Podrías explicar de repente brevemente? Bueno, esto está relacionado con diferentes aspectos, verificación, son detalles técnicos que serían bastante largos
Pero el documento es de acceso público, aunque creo que todavía no ha sido traducido a todos los idiomas de Naciones Unidas, pero está accesible en idioma inglés. Y bueno, ¿ha habido algún acuerdo vinculante para evitar la deforestación en los países en desarrollo? Como habíamos dicho, desafortunadamente el año pasado no se ha logrado ningún acuerdo vinculante en el sentido de que tenga que ser ratificado por los parlamentos de los países y que adquiera características de ley. Sí tenemos un acuerdo que es el Acuerdo de Copenhague, al cual se ha invitado a los países a adherirse, y en el caso peruano, el Perú se ha adherido a este acuerdo. En este acuerdo figuran todos los países desarrollados y más de 50 países en desarrollo, y ahí hay menciones explícitas, está en 3 lugares mencionado el tema de la deforestación evitada. ¿Se cree que los acuerdos de la COP15 servirán como base para las negociaciones de la siguiente COP en el 2010? Bueno, sobre eso ha habido diversidad de puntos de vista. Hay países que opinan de que el Acuerdo de Copenhague es algo independiente que no debería ser considerado como una base de negociación. Sin embargo, cuando en un acuerdo más de 100 países lo apoyan, se convierte indudablemente en una base de negociación. ¿Podría explicar en qué consiste el fondo del Acuerdo de Copenhague 2010-2012 y cuáles serían los compromisos que los países en desarrollo tendrán que comprometer para acceder a estos fondos? Bueno, en el Acuerdo de Copenhague, que tiene un articulado múltiple, se establece por un lado las posibilidades económicas que van a recibir los países en desarrollo. Estas han quedado acordadas a un monto global de 30.000 millones de dólares para el periodo 2010-2012, y a partir de ahí comenzaría un crecimiento gradual que tiene como objetivo llegar a una meta de 100.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo, para contribuir en todos los aspectos de mitigación y adaptación. Pero este dinero viene también con la condición de que los países en desarrollo comiencen a tomar acciones de mitigación al interior de sus propios países. Entonces se establecen una serie de condicionalidades, entre las cuales está, en primer lugar, establecer metas voluntarias de reducción autónomas generadas por los propios países, y presentar una comunicación nacional cada 2 años. Hay que recordar que en el proceso de la convención solamente muchos países en desarrollo han preparado una o dos comunicaciones nacionales, porque es un proceso que demanda un considerable esfuerzo tanto en recursos humanos como económicos. Y hasta ahora estos esfuerzos han sido financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Global de las Naciones Unidas. No sabemos si es que esta modalidad continúe, y los países que hemos accedido al acuerdo hemos aceptado encargarnos de la preparación de estas comunicaciones. Sí, justamente nos gustaría saber respecto a esos compromisos referidos al artículo 5, y nos podría explicar un poco más en qué consiste estas comunicaciones nacionales en las que estamos comprometidos a presentar. Bueno, las comunicaciones nacionales son en realidad la única gran obligación de los países en desarrollo dentro del marco de la convención. Todos los países presentan comunicaciones nacionales, pero en los países en desarrollo hasta ahora estaba condicionado a la recepción de fondos para la preparación de estas comunicaciones nacionales. En estas comunicaciones nacionales tienen como eje central la preparación de un inventario de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo los países pueden añadir información acerca de sus esfuerzos para mitigar emisiones,
de sus esfuerzos para adaptación, de lo que están haciendo para educar al público, para sensibilizar al público acerca del problema del cambio climático. Es decir, se puede presentar toda la información relevante acerca del tema, y estas comunicaciones tienen una estructura que ha sido aprobada por el plenario de las Naciones Unidas. Okay. ¿Nos puedes contar un poco acerca de la propuesta que Perú presentó en la COP para evitar deforestación y degradación de los bosques? Bueno, en realidad es una propuesta que ya se ha ratificado la propuesta que había sido presentada en Poznan un año antes, y es una propuesta que ha llevado el ministro Bragg, en la cual lo que se busca es llegar a un nivel cero de deforestación. La siguiente pregunta, Eduardo, sería: ¿qué acciones a nivel nacional estaríamos comprometidos a realizar para evitar la degradación y deforestación del bosque? Bueno, en realidad todavía el Perú no ha presentado de manera formal cuáles van a ser específicamente sus acciones de mitigación apropiadas nacionalmente, que van a venir como una contribución del Perú, es decir, aquellas que no van a ser financiadas. Hay que recordar que la propuesta del Ministerio del Ambiente está sujeta a la existencia de financiamiento externo. Entonces todavía no podemos decir de que hayamos establecido. Yo creo que en el transcurso de las próximas semanas, o probablemente 1 o 2 meses, y ya tengamos una propuesta afinada que sea llevada antes de las reuniones preparatorias de junio sobre este tema. ¿Cómo considera que debe ser la transición o el ajuste desde una línea base subnacional a una nacional de red? En el caso de un país tan diverso y complejo como el Perú, el crear una línea de base nacional es sumamente difícil. Las propias características forestales, la diversidad de ecosistemas, los intereses en la gestión, las fuerzas motrices de la deforestación varían en las diferentes regiones. Así que lo que probablemente tengamos que hacer es preparar diversas líneas de base y con un trabajo metodológico y sistematizador, encontrar los puntos comunes en estas líneas de base que se convierten en una metodología nacional, pero una metodología nacional que va a tener que, desde un principio, estar orientada a realidades sumamente diversas y complejas a escalas subnacionales. ¿Podría explicar qué significa Red Más o Red Plus y cómo se ha articulado ese concepto de las negociaciones a nivel internacional? Sí, en realidad el concepto Red comienza como reducción de emisiones de la deforestación y degradación forestal. El plus que se le añadió está relacionado con la idea de la conservación y también con el mantenimiento de los stocks de carbono, por lo cual ahora lo que se está buscando es que al interior del bosque se mantengan también y que se conserven algunas áreas, zonas de amortiguamiento o las propias áreas naturales protegidas, y que esto sea de alguna manera valorizado, porque sabemos que en muchos países el mantenimiento de áreas protegidas es todavía una realidad compleja, desbordada por las situaciones sociales y económicas de los países. ¿Usted cree que es conveniente indicar que RED para el Perú o para la región Cusco es una alternativa para obtener beneficios económicos, quizás tan solo por el hecho de que las poblaciones locales puedan conservar sus bosques? Bueno, yo creo que en realidad esto tiene que ser motivo de una seria evaluación en donde se vea que las conveniencias ambientales
y la valoración de otros aspectos, como por ejemplo la diversidad biológica, favorezca el desarrollo de este tipo de proyectos. Es decir, tenemos que ver que REDD va a ser un coadyuvante, algo que va a ayudar a la conservación de bosques que son valiosos por muchos otros motivos, por servicios ecosistémicos, por, digamos, belleza escénica, por la gran diversidad biológica que contiene. Entonces, REDD se convierte en un mecanismo con características económicas que apoya la conservación de algo que de por sí ya es valioso, pero que por circunstancias sociales y económicas es difícil de mantener. ¿Las negociaciones las pueden hacer las ONG o las comunidades directamente? Si es que saben su stock de carbono, ¿no? Y luego comprometer a reforestar o cuidar los bosques, ¿es eso suficiente? En realidad todavía no se han establecido las pautas técnicas de cómo esto va a funcionar. En cualquier caso, va a ser necesario de que la autoridad nacional se pronuncie. Pero indudablemente, y como está en nuestra Constitución y nuestras leyes, la iniciativa privada, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista de organizaciones de la sociedad civil, va a jugar un rol muy importante en la forma en que esto va a funcionar en nuestro país. Y bueno, finalmente las personas de nuestra reunión que estén interesadas en conocer más sobre el tema de la COP, ¿dónde podrían acceder a información sobre el proceso de las negociaciones? Sobre el proceso de negociaciones, la mejor fuente es la matriz, que es la página web que es mantenida por la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta es una dirección muy sencilla, es UNF y después de eso 3 veces la letra C, .int internacional, donde uno puede encontrar toda la información. Desafortunadamente, por razones logísticas y presupuestales, esta página web contiene material principalmente en idioma inglés, que es el idioma oficial de trabajo, a pesar de que el español es uno de los 6 idiomas de Naciones Unidas oficiales. Sin embargo, digamos que mucho material antiguo, la Convención, el Protocolo de Kioto y algunas de las disposiciones están traducidas a nuestro idioma, pero otras, en cambio, sobre todo las más recientes, aparecen en inglés y algunas veces son traducidas de acuerdo a su importancia y otras permanecen solamente en idioma inglés, así que ahí la barrera idiomática existe, pero creo que en el ámbito internacional ya el inglés es el idioma. Y quizás una pregunta adicional que no hemos discutido fuera de la grabación es ¿cómo va el protocolo de Kioto, ¿no? O sea, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se visiona el protocolo de Kioto? Bueno, una insistencia que hubo durante el año pasado era lograr este acuerdo vinculante que reemplazara a Kioto, supuestamente siendo mejor que Kioto. Hay que recordar que Kioto, con sus limitaciones, marca un hito y por primera vez los países se comprometen no solo de una manera vinculante, sino que se autoimponen sanciones en caso de no cumplir, lo cual marcaba un fuerte precedente. Perder las regulaciones contenidas en el protocolo de Kioto marcaría hasta cierto punto un retroceso. Sin embargo, como parte del Acuerdo de Copenhague, se mantiene la presencia del grupo negociador acerca del protocolo de Kioto. La presencia de este grupo nos da todavía la oportunidad de que existamos en un mundo donde exista un segundo periodo de compromiso para el protocolo de Kioto,
y que otros países adopten modalidades de reducción de emisiones por fuera del protocolo de Kioto. Yo creo que hay mucha gente también, sobre todo en los países desarrollados, interesados en que se haga un mecanismo homogéneo, pero eso será parte, porque en ese caso lo que necesitamos es un mecanismo homogéneo que por lo menos tenga el rigor que tuvo Kioto. Entonces se está poniendo en tela de juicio la viabilidad del protocolo de Kioto. Sí, en realidad el protocolo tal cual como compromiso subsistirá. El problema está en que debíamos llegar a un acuerdo acerca de un segundo periodo de compromiso post-2012 y actualmente no tenemos la certeza de qué es lo que pasará y eso dependerán las negociaciones que se van a llevar a cabo durante todo este año y que deben llegar a una conclusión en la primera semana de diciembre en México, en la hermosa ciudad de Cancún. Ya ahora el periodo de negociaciones va a comenzar en el segundo fin de semana del mes de abril y veremos si este año se logra alcanzar lo que no pudo convertirse en una realidad, un acuerdo que sea aceptable y satisfactorio para todos los países y donde concuerden los diferentes intereses, hecho que es muy difícil, en particular tomando la coyuntura económica que vive la humanidad en este momento.